El jueves 25 de julio de 2024 a las 16:24 horas, un avión con placas clonadas aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Venían a bordo Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y el intocable, hasta ese momento, Ismael El Mayo Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa por el Chapito de $5 millones, por el Mayo Zambada 15 millones. Ambos fueron capturados por autoridades norteamericanas. Ya está desplegando, guantes. Ya está desplegado por acá. Órale. Sigue tirando balazos. Tiempo atrás, las facciones de los Chapitos y el Mayo Zambada venían con problemas, pero fue después del primer culiacanazo cuando dos de sus grupos armados, por un lado los ninis de los Chapitos, encabezados por Néstor Isidro Pérez Salas, y por otro los rusos de los Zambada, liderados por Jesús Alejandro Sánchez Félix, el ruso, comenzaron con amenazas. Después vinieron los levantones, las balaceras y los asesinatos. El enfrentamiento inició por el control de zonas de Sinaloa, Sonora y Baja California. Sin embargo, los líderes no se tocaban. Ya no quiero que hagan, por favor. Atentos. Ey, váyanse. Toda la barda desplíguense. Pero no se vayan a pegar la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. Ey, córrese, Juan. En el segundo culiacanazo, los sicarios del Mayo Zambada no participaron y Ovidio Guzmán López fue recapturado. Incluso, Zambada García, conocido también como el Señor del Sombrero, fue señalado de dar la ubicación del ratón. Fue del sombrero. Eso es lo que se dice para acá. Porque nadie tenía la ubicación de los Chapitos y más que el del sombrero. Y qué casualidad que fue y cayó el helicóptero para allá echando y arremangó a todita la gente aquí. Ya todos nos estamos preparando, pero aquí la guerra va con los del sombrero. Los Chapitos ya guardaban rencor contra el hijo del Mayo, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, por declarar contra su padre, el Chapo Guzmán, con lo que obtuvo un acuerdo que lo llevó a su libertad. Por lo que no fue difícil fraguar la máxima traición en la historia al interior del cártel de Sinaloa. Cuando Ovidio Guzmán fue capturado por la segunda vez y fue extraditado a los Estados Unidos, permitieron que tuviera comunicación con su hermano Joaquín Guzmán López. Estaban hablando de que Joaquín Guzmán López debería de entregarse, porque eso iba a ser un beneficio no nomás para Joaquín, pero también para Ovidio. Y luego se presentó la oportunidad para Joaquín Guzmán de traer a Mayo Zambada. Joaquín Guzmán López, conocido como el Güero Moreno, era ahijado del Mayo Zambada. Se tenían confianza. Ello fue aprovechado por Guzmán López para engañar a su padrino, quien solo se movía por el Triángulo Dorado. Se la pasaba en la montaña. No le gustaban las sorpresas. A través de una carta, el Mayo Zambada dio su versión. Habría sido convocado a una reunión por su ahijado Joaquín. El encuentro fue en una finca ubicada en Huertos del Pedregal, en Culiacán. Supuestamente llegarían el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, el gobernador Rubén Rocha Moya e Iván Archibaldo Guzmán Salazar,
hijo mayor del Chapo. Zambada García vio hombres armados vestidos como militares. Supuso que eran los sicarios de los Chapitos. Saludó a Héctor Cuen y vio a Joaquín Guzmán López, de quien dijo lo conocía desde niño. Al entrar a una habitación, un grupo de hombres lo tiraron al suelo, lo esposaron y le colocaron una capucha negra en la cabeza. Lo subieron a la batea de una camioneta y lo trasladaron a una pista a unos 20 o 25 minutos de distancia y lo subieron al avión que lo llevó a Estados Unidos. Joaquín le quitó la capucha en el avión. El Mayo asegura que solo iban a bordo ellos dos y el piloto. El Mayo Zambada asegura que Héctor Cuen fue asesinado al mismo tiempo que él fue secuestrado, y no en una gasolinera como indicó la primera versión de la Fiscalía Local. Lamentó su muerte y la desaparición de dos de sus escoltas, Rodolfo Chaides, con varios años en su primer círculo de seguridad, y José Rosario Heras López, quien era comandante de la Policía Judicial de Sinaloa. The Justice Department took into custody 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel, one of the most violent and powerful drug trafficking organizations in the world. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. El gobierno de México solicitó de inmediato al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, entre ellas planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. La respuesta llegó el sábado 27 de julio, 2 días después de los hechos. Estados Unidos informó que a las 14:35 horas, Joaquín Guzmán López estaba volando hacia su territorio para rendirse. Minutos después les reportaron que Ismael Zambada García también iba en el avión. Una vez confirmada su identidad, personal de la Embajada de Estados Unidos envió fotografías de los detenidos a los integrantes del Gabinete de Seguridad. Necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada. Entonces queremos saber, a ver, si fue él, con quién, porque también dice que con uniforme militar de México, de Estados Unidos. ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? Nosotros tenemos la información, eso sí, confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina. Dos días antes de los hechos, el 23 de julio, Ovidio Guzmán López había salido del Centro Correccional Metropolitano de Chicago. Sin embargo, de acuerdo con el reporte de Estados Unidos, el ratón, a pesar de no estar en ese lugar, sí seguía bajo custodia de la justicia norteamericana. Nos informaron oficialmente que el 23 de julio dejó el reclusorio, el penal en donde estaba, y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. No le podemos decir nosotros porque de que es un testigo protegido, porque no tenemos la información, así nos la enviaron. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, siempre ha rechazado su presencia en el lugar de los hechos. Pero lo que dice ahí es que a ese evento
Estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esta fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema, se habla del problema de la universidad. No tienen. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. El 13 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa difundió el video del supuesto ataque contra Héctor Melesio Cuen en Culiacán, contrastando la versión del líder del cártel de Sinaloa. Según la Fiscalía Estatal, el diputado federal electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa habría entrado en su camioneta blanca acompañado de su chofer a la gasolinería La Placita al norte de la capital sinaloense a las 21 horas con 56 minutos y 47 segundos. Se estacionó en una de las bombas. Uno de los despachadores comenzó a cargar de combustible el vehículo. De repente una motocicleta entró a la gasolinería. En ella viajaban 2 personas. A las 21 horas con 57 minutos y 17 segundos se detuvieron del lado del copiloto, donde supuestamente estaba sentado Héctor Cuen Ojeda. El hombre que viajaba en la parte trasera de la motocicleta abrió la puerta de la camioneta y presuntamente disparó contra el político. La Fiscalía General de la República atrajo el caso e hizo pública una serie de inconsistencias en la investigación de la Fiscalía Estatal. La FGR señaló que, contrario a los protocolos, las autoridades locales permitieron la incineración del cuerpo. En la necropsia no se establecieron de forma correcta los signos cadavéricos, temperatura, signos, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo de la víctima. La FGR reveló que el cadáver presentaba un fuerte golpe en la cabeza, dato que no había hecho público la Fiscalía de Sinaloa, cuya investigación señala que el cuerpo recibió 4 disparos en las piernas, pero en el video que difundió solo se escucha un disparo y los 3 empleados de la gasolinería no escucharon detonación alguna. Los peritos federales consideraron que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo, el cual presentó manchas de sangre humana, sobre lo que no hay o no fueron entregados los peritajes correspondientes. La fiscal Sara Bruna Quiñones renunció a su cargo. No dio detalles, solo dijo que tomó esa decisión para no entrar en controversias. El fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, aseguró que el Mayo Zambada fue secuestrado en México y trasladado a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. El secuestro está probado. El delito se cometió en México. Fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron. Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Esos requisitos son obligatorios para todos. Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información. Recordó que en México, el fundador y líder del cártel de Sinaloa tiene cuentas pendientes, por lo que fue solicitada su extradición. Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad
que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado. Está la extradición pendiente. Ismael Zambada García llegó al mundo con el año 1948. Tuvo una infancia de carencias. Fue campesino y lavacoches. Su cuñado, un cubano de nombre Antonio Cruz, le enseñó el camino del narco. El Mayo apenas tenía 16 años. Operó para Pedro Avilés, el León de la Sierra, uno de los primeros traficantes de drogas a Estados Unidos. Tenía el control de Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. A la muerte de Pedro Avilés y después de sobrevivir a la Operación Cóndor, implementada para erradicar los cultivos de marihuana y amapola en Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, Ernesto Fonseca Carrillo Doneto y Rafael Caro Quintero, el narco de narcos o el R1, tomaron el control y fundaron el Cártel de Guadalajara. Zambada García estuvo en sus filas varios años hasta que los tres cayeron perseguidos por el secuestro y muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. Ismael Mayo Zambada fue uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa. Después de la captura de los líderes del antiguo Cartel de Guadalajara, donde se capturaron a Rafael Caro Quintero en Costa Rica y luego a Ernesto Fonseca Carrillo y el último y el más grande líder, Miguel Ángel Félix Gallardo, que él fue capturado en 1989 y ya se formaron 3 carteles. Uno del cartel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, y luego el cartel de Juárez bajo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, y luego el cartel de Sinaloa bajo de Joaquín Guzmán Loera, Juan Esparragosa Moreno, alias El Azul, y luego también Ismael Mayo Zambada. El Mayo creció criminalmente con el Chapo, el Azul y el Güero Palma. Tuvo una gran amistad con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Era compadre de los Arellano Félix hasta que una deuda por $20 millones por cruzar droga por Tijuana terminó por enemistarlos y el Mayo apoyó al Chapo Guzmán y al Güero Palma en su guerra contra Benjamín y Ramón Arellano Félix. Cuando el Chapo y el Güero son detenidos, Ismael el Mayo Zambada se convierte en amo y señor del Cártel de Sinaloa, siempre apoyado por los hermanos Beltrán Leiva, quienes cuidaban los intereses de su primo el Chapo Guzmán. Durante el tiempo que Chapo Guzmán estaba encarcelado, el máximo líder era Ismael Mayo Zambada. Y Mayo Zambada en realidad era la cabeza intelectual del cartel. Él amplificó, por ejemplo, los tentáculos alrededor del mundo, donde ahora operan en 6 de los 7 continentes.
Mayo Zambada ha sido el más grande capo de las drogas que ha existido en el mundo. El 18 de enero de 2001, Joaquín El Chapo Guzmán se escapó del penal de Puente Grande. Un año después, Ramón Arellano Félix fue asesinado durante el carnaval de Mazatlán, Sinaloa, a donde había viajado con el objetivo de matar al Mayo. Casi un mes después, su hermano Benjamín fue capturado en Puebla. Con El Chapo Guzmán libre, la caída de los hermanos Arellano Félix y los acuerdos con funcionarios de seguridad panistas, el cártel de Sinaloa se convirtió en la organización criminal más poderosa del país. Un cartel o una organización criminal no puede sobrevivir ni funcionar si no tienen protección política. Y el cartel de Sinaloa obviamente tenía muchos políticos. Obviamente ha tenido policías municipales, estatales, algunos gobernadores, empresarios, por ejemplo, que lavan el dinero para el cartel. Él también tiene vínculos con carteles de Sudamérica. También tiene conexiones con empresas chinas donde compran los precursores químicos para fabricar fentanilo y metanfetamina. Al Mayo no le gustaban los escándalos y prefería tener perfil bajo, pero en 2010 hizo algo inusual en él. Le concedió una entrevista al periodista Julio Scherer y le relató cómo vive. El gran golpe que sacudió al MZ fue la detención de su hijo Vicente Zambada Niebla el 19 de marzo de 2009. El Vicentillo fue extraditado a Estados Unidos. En la actualidad está libre al colaborar con autoridades estadounidenses. Fue testigo clave para que su compadre, El Chapo Guzmán, fuera condenado a cadena perpetua. Otros dos de los hijos del Mayo, Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo y Serafín Zambada Ortiz El Cera, también fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos. Después de declararse culpables, pasaron respectivamente 8 y 5 años en la cárcel. En la actualidad están en libertad. Ismael El Mayo Zambada es acusado en Estados Unidos de 17 cargos relacionados con narcotráfico, entre ellos tráfico de fentanilo. Ismael Zambada Garcia, or El Mayo, a co-founder of the cartel. He is facing charges for fentanyl trafficking, money laundering, firearms offenses, kidnapping, and conspiracy to commit murder. Tiene una gran diversidad de negocios establecidos con dinero ilícito: hoteles, restaurantes, gasolinerías, compañías de construcción, guarderías, empresas lácteas y agrícolas, ranchos con miles de cabezas de ganado, entre otros. La Fiscalía de Nueva York estima su fortuna en $14,000 millones y en su acusación solicita se confisquen todos sus bienes. En la actualidad, El Mayo busca un acuerdo que no lo lleve a la pena capital. En la misma situación está su ahijado Joaquín Guzmán López, quien negocia con la Corte del Distrito Norte de Illinois un trato con una pena mínima. En la entrevista con Scherer, El Mayo Zambada presagió qué pasaría si terminaba su carrera criminal.
Ismael Zambada Siqueiros, Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada y quien nunca ha sido detenido, tomó el control de la facción. A partir de septiembre del año pasado, el secuestro y entrega de Ismael el Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López provocó el conflicto entre ambas facciones, la Mayiza y la Chapiza. En Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, no, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas, y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación. Nosotros tenemos un operativo integrado por los 3 órdenes de gobierno y quiero decir que nos ha estado funcionando muy bien. Se localizan estos focos de violencia, se atiende inmediatamente. Eso nos ha permitido decomisos importantes de vehículos, de armas y demás. Las Fuerzas Armadas descartaron una alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación. El despliegue más amplio que hay en Sinaloa es por parte del personal del Ejército y de la Guardia Nacional. Aquí tenemos alrededor de 11,000 elementos. No hemos encontrado indicios de otro cártel. Al sur de Sinaloa, algunos grupos delictivos han colocado algunas mantas en donde buscan generar esa idea. Pero del personal que ha detenido la Secretaría de Defensa Nacional o del material, armamento, drogas, etcétera, que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría. No. Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas. Al inicio del conflicto veíamos convoys y de varias camionetas aquí en Culiacán. Hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, y no es que hubo meses con 0 bloqueos en carreteras como al inicio. No quiere decir que la situación esté resuelta. Lo que decimos definitivamente es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio estos grupos delincuenciales. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Ismael Zambada Siqueiros son objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad Federal. Estas 3 personas que usted menciona son objetivos prioritarios del Gobierno de México. Los 3 cuentan con orden de aprehensión, los 3 cuentan con orden también de detención con fines de extradición, y estamos trabajando en su localización y búsqueda.